Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. Bueno, Dios los bendiga. Para mí es un placer, un privilegio estar aquí frente a ustedes. Y en esta tarde, pues yo soy el predicador de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están felices por eso? Amén. ¿Cuántos me van a hacer barra? ¿Cuántos me van a apoyar? Amén. Bueno, ya muchas gracias, buenas tardes. Y quiero pues dar una pequeña introducción de lo que se ha venido hablando en los últimos domingos. Amén. ¿Cuántos saben de cuál es el tema del cual estamos hablando? Alguien que me diga para que se gane un super premio. ¿Sí lo puedes decir muy fuerte? Hacer discípulos. ¿Alguien sabe qué es hacer discípulos? Amén. Predicar el evangelio. Amén. Y bueno, en los últimos domingos, amén, hemos venido tratando estos temas. Amén. Y nuestros pastores, el hermano Brian, la hermana Karen, han hablado sobre varios temas. Un tema que se habló fue el de hacer discípulos, que es nuestro ADN como Oasis de Bendición. Amén. El de predicar, el de hablar, el de dar testimonio de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Amén. La primera predicación que nos hablaron fue hagamos discípulos. Amén. ¿Alguien la recuerda? La segunda predicación fue nuestra pastora Karen, que el título del mensaje fue sacúdete y vuelve a tu propósito. Amén. ¿Cuántos se sacudieron y volvieron a ese propósito de predicar y de hablar la palabra de Dios? Amén. Y el domingo pasado el pastor Brian habló, un discípulo comparte su fe. Amén. Y esta mañana por ahí vi algunos videos de las personas que vinieron y mi hermano Brian predicó un mensaje que se tituló hagamos equipo. Amén. ¿Cuántos estuvieron esta mañana? Amén. ¿Cuántos se gozaron con esa palabra? Amén. Estoy completamente seguro que se fueron alimentados. Amén. Y espero que el día de hoy, en esta tarde, usted hoy también reciba una palabra de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que pueden recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Y el día de hoy, en esta tarde, vamos a estar hablando del mensaje, del título, como le he puesto, por misericordia de Dios, los discípulos no cualificados. Amén. Los discípulos no cualificados. Amén. Quiero que le diga al de al lado, discípulo no cualificado. Dígale, discípulo no cualificado. Dígale, eres un discípulo no cualificado. Amén. Con el correr de la predicación, usted va a entender el por qué usted es un discípulo no cualificado. Amén. Pero antes de comenzar a predicar la palabra de Dios, quiero que usted me ayude, póngase de pie y me ayude a orar. Amén. Ayúdeme a orar para que Dios, amén, para que el Espíritu Santo pueda orar primeramente en mi vida y después en la vida de ustedes. Amén. Padre, te quiero dar gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias porque has sido bueno, porque tu amor ha llegado, porque tu amor ha invadido nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por esta iglesia, Señor. Te quiero dar gracias por darme el privilegio de predicar tu palabra. Gracias por el privilegio de poder levantar las manos, de poder adorarte, de poder bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque pusiste el querer como el hacer, Señor, de esta iglesia, de venir hoy aquí en la tarde para bendecir tu nombre, para darte gloria, para darte honra, Padre. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que uses mi vida, usa la palabra, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición, Padre de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, se pueden sentar, su merced le puede dar un fuerte aplauso al Señor, amén.
Porque Él ha sido bueno, amén. Ha sido bueno con nuestra vida y hasta el día de hoy hemos visto su misericordia, amén. Quiero que abramos la palabra de Dios en un pasaje extraordinario, en un pasaje emocionante, en un pasaje que nos vuela la cabeza, amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 14, versículo 28, amén. San Mateo capítulo 14, versículo 28, amén. Quiero que leamos desde el versículo 22. San Mateo 14, versículo 22, amén. 22. Vamos a leerlo un poquito más atrás para poder entender un poco el contexto, amén. San Mateo 14, versículo 22, amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya cuántos todos tienen la palabra ahí? Los que no tengan la palabra se pueden ayudar ahí con el proyector. Yo también me voy a ayudar, amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud. ¿Alguien recuerda la última predicación que yo prediqué, valga la redundancia? Que hablamos sobre que Jesús multiplicaba el pan y los peces. ¿Sí lo recuerdan? Que Jesús dice que Él es el pan, el alimento espiritual para nuestra vida. Bueno, la continuación de esa predicación, el siguiente acontecimiento es este, amén. Después de que Él multiplica los panes y los peces y que Él despide a la multitud, y es donde Él le dice a toda la gente que ustedes vienen solamente por el pan y los peces, y que Él le dice que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, amén. Y inmediatamente viene este pasaje. Después de que pasa ese acontecimiento, Jesús le dice a sus discípulos que se vayan delante de él a la otra ribera, amén. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud era? La multitud que él había alimentado momentos o horas antes, amén. Y en el versículo 23, amén, dice lo siguiente: despedía a la multitud, y mire lo que dice la palabra de Dios que hizo Jesús. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, amén. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cuál barca? La barca de los discípulos, amén. Azotada por las olas porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la hora cuarta de la vigilia, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, amén. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, amén. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿No le impresiona este pasaje bíblico de lo que aconteció en la palabra de Dios? La Biblia dice que un ser humano caminó sobre las aguas, amén, para ir a Jesús, amén. Por eso decía que era un pasaje de esos pasajes que uno dice: ¿cómo es posible? Versículo 30, por favor. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame, amén. Pedro estaba diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén.
¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios por su palabra? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema, amén, el cual usted va a ir entendiendo con el transcurrir de la predicación, amén. La palabra de Dios nos habla de que hay hombres y mujeres en la palabra de Dios que dieron pasos, amén. Y la mayoría de personas damos pasos, amén. ¿Cuántos han dado un paso a emprender algo? ¿Cuántos han dado un paso a emprender una familia? ¿Cuántos han dado un paso a emprender un negocio? No sé qué clase de pasos hayamos dado en nuestra vida, amén. Pero hay hombres y mujeres que un día se decidieron en medio de la tempestad, en medio de la tribulación, en medio de que su vida era un caos, en medio de que la situación económica era difícil. Hay hombres y mujeres en la palabra de Dios que un día, amén, se decidieron a tomar un paso de fe, amén, como lo fue el caso de Pedro, amén. Pedro, en el momento en el que los discípulos se encontraban turbados, en el momento en el que los discípulos se encontraban asustados pensando que Jesús era un fantasma, este hombre se para en medio, quizás, la Biblia dice que se encontraba ahí con sus discípulos, en medio de que los discípulos se encontraban turbados, Pedro se levanta y dice: quiero dar un paso de fe, amén. Quiero dar un paso de fe por Cristo Jesús, amén. Y la Biblia nos relata de que este hombre quedó grabado en la historia, amén. Este hombre que se le conoce como el que negó a Pedro 3 veces, que se le conoce como el que traicionó a Jesús en un momento muy crucial, amén. A este hombre que se le conoce como impulsivo, amén. Y muchas personas hablan muy mal de este hombre, amén. Pero este hombre, en un momento de tribulación, en un momento donde la barca se estaba moviendo, este hombre, en un momento donde quizás la tempestad movía su barca, él se decidió por Jesús, amén. Él se decidió por creer en un milagro sobrenatural, amén. Él se decidió por dar un paso de su barca y darle un paso hacia el mar, amén. No sé, hermano y hermana que me está escuchando el día de hoy, si usted el día de hoy va a salir retado, amén, sin importar las circunstancias, sin importar qué problema haya dejado en casa, el día de hoy usted va a decir: hombre, yo voy a ser como Pedro, voy a dar un paso hacia el mar, amén. Yo voy a ser como Pedro y voy a dar un paso hacia lo sobrenatural que hay en Cristo Jesús, amén. Hacia donde verdaderamente uno dice: hombre, doy ese paso y netamente, hermanos, netamente dependemos de Dios, amén. Netamente, o sea, no hay otra opción. Son pasos que netamente usted dice: tiene que estar Dios sí o sí en esta circunstancia, amén. Pedro estaba diciendo: voy a saltar de la barca, amén. Pedro estaba diciendo: voy a saltar hacia el mar y a creer que voy a poder caminar como lo hizo Jesús de Nazaret, amén. No sé, hermano y hermana que me está escuchando, pero esto es un acontecimiento que marcó la historia de la palabra de Dios, amén. Esto es un acontecimiento que es difícil de explicar, que es complicado decirle a usted, hermano y hermana. Se puede caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús, amén. Se puede caminar sobre las aguas como quizás 2, 3 pasos que dio Pedro en su momento, amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer grandes milagros en nuestra vida, amén? Que Dios pueda hacer algo sobrenatural en nuestra vida, hermano y hermana, y usted va a caminar sobre las aguas, amén. Hermano, no sé si usted me está entendiendo. Usted va a caminar sobre las aguas. No sé si usted me está entendiendo, pero caminar sobre las aguas significa
que Dios va a hacer un milagro, amén. Caminar sobre las aguas significa que Él va a obrar en nuestra vida, amén. Caminar sobre las aguas es que vamos a ver un milagro sobrenatural de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y hermano y hermana que me está escuchando, a manera de introducción, es muy fácil entender y comprender. Es muy fácil, muy sencillo creer que el Mesías Jesús, el Dios hecho hombre, amén, el Dios todopoderoso, el Hijo de Dios, amén, el Salvador de nuestra tierra, pudiera caminar sobre el agua, amén. Es muy fácil, amén, pero es muy difícil entender que un hombre terrenal pueda caminar sobre las aguas, amén. ¿Alguien puede creerlo? Es difícil de comprenderlo, amén. Aún leyéndolo en la palabra de Dios, es difícil creer que un hombre se atreviera a caminar sobre las aguas. Y la pregunta de esta tarde es, ¿qué se le pasó por la mente a Pedro? Amén. ¿Qué fue lo que se le pasó por la mente a Pedro al creer que él también podía hacer lo mismo que Jesús? ¿Qué fue lo que se le pasó por la mente al creer que él también podía caminar como lo hacía Jesús? Amén. Y yo me quiero hacer esta pregunta y quiero que usted hoy también se la haga. ¿Qué fue lo que se le pasó por la mente a Pedro al decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya al agua? ¿Qué fue lo que se le metió en la mente a este hombre al creer que él podía caminar sobre las aguas? Amén. Y quiero dar una breve explicación sobre lo que se le pudo haber pasado por la mente a Pedro. ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber el por qué Pedro llegó y dijo, pues si Jesús caminó sobre las aguas, hombre, pues yo también voy a caminar sobre las aguas? Amén. Y tenemos que entender algo muy importante en la palabra de Dios, y es que la religión o la cultura que se vivía en la época de Jesús era la cultura judía, amén, como ustedes ya todos lo saben. Y voy muy rápido porque creo que ya el tiempo se me está yendo, amén. Y la palabra de Dios nos habla que estos hombres se encontraban en un entorno de cultura judía, amén. Y para poder entender o poder más o menos entender el por qué Pedro tomó esta decisión, tengo que explicarles algo sobre la cultura judía el día de hoy, amén. Voy rápidamente. Yo sé que lo que les vaya a explicar va a tener mucho que ver con el pasaje bíblico, amén. Por un momento se va a salir un poco del tema, pero présteme mucha atención, amén. Mire lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Para los judíos tenían un sistema educativo que habían desarrollado durante esa época, y era un sistema educativo muy, muy avanzado. Amén. Mire lo que hacían con los niños que tenían 5 años. Los niños que tenían 5 años comenzaban a ver materias como matemática, aritmética, historia, pero sobre todo, estos niños entraban en un riguroso estudio de la palabra de Dios. Amén. Se le conocía el libro del Torá, es decir, el libro que hoy le conocemos, que contiene la ley y que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Desde los 5 años a estos niños se les enseñaba a amar la Torá y a memorizar la Torá. Amén. O sea, ellos entraban en un sistema educativo en el que la palabra de Dios tenía que tatuar el corazón, tatuarle en la mente. Amén. Y habían 3 niveles. Uno de esos 3 niveles se llamaba Bet-Ser. Era un sistema educativo que era obligatorio para los niños de 5 a 10 años. Este sistema educativo aprendían de memoria todo el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. Y la cultura judía nos habla que cuando estos niños entraban
a, a estudiar la palabra de Dios o a memorizar la palabra de Dios, el profesor les hacía coger su dedo, meter el dedo sobre un tarro de miel, y el niño cogía el tarro de miel, se echaba la miel a la boca, y el niño y el profesor comenzaba a decirle lo siguiente, lo bendecía, le decía la siguiente frase diciéndole: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios. Y desde la niñez les enseñaban el amor por la palabra de Dios. Amén. Desde la niñez ellos tenían que memorizar la palabra de Dios. Amén. Y me llamó muchísimo la atención. Amén. El que ellos memorizaban los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. Y con el correr del tiempo, amén, muchos niños a sus 11 años abandonaban sus estudios. Y ellos tenían 2 opciones: seguir los estudios o abandonar los estudios. Pero ¿por qué abandonaban los estudios los niños? Los niños abandonaban sus estudios porque el sistema educativo era un sistema educativo súper rígido, amén. Era muy exigente. O sea, por ejemplo, le preguntaban al niño de 9, 8 años, ¿qué dice en Levítico 1, versículo 30? ¿Qué dice en Éxodo tal cosa? Y ellos tenían que responder al pie de la letra, al derecho y al revés. Pero la mayoría de los niños abandonaban sus estudios y se iban a aprender los negocios de sus padres. Amén, los negocios de los padres familiares. Muchos de esos niños, los papás de ellos eran pescadores, unos eran carpinteros, otros eran comerciantes, y los niños comenzaban a aprender todo lo que su familia había aprendido en esa época. O sea, tenían 2 opciones a sus 11 años: seguir el sistema educativo, el conocer, el aprenderse la palabra, el destacarse en este sistema educativo, o una de 2, irse a aprender los negocios de su familia. Amén. Y había un tercer nivel, los mejores de estos niños, que eran cualificados, amén, los mejores, o sea, que calificaban para pasar cada nivel. Estos niños ya tenían entre 10 y 15 años, amén, y estos niños ya se habían aprendido el Pentateuco, y no solamente tenían que aprenderse el Pentateuco, sino que también tenían que aprenderse los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, los proverbios, es decir, todo el Antiguo Testamento de memoria. Amén. ¿Cuántos van conmigo hasta aquí? El sistema educativo, vuelvo a reiterarlo, era tan exigente que estos niños no soportaban tanta presión, amén, educativa, que abandonaban sus estudios y definitivamente se iban a aprender los negocios de su familia. El abandonar sus estudios era una deshonra, amén, para la familia judía. El que un niño estuviera aprendiendo los negocios de carpintería, de ir a pescar, de comerciante, era una deshonra para los judíos de esa época. Pero en cambio se veía muy bien alguien que amara la palabra, alguien que hubiera pasado todos estos niveles, alguien que conociera la palabra y que amara la palabra de Dios en esa época. Amén. Alguien que conociera y hubiese pasado las pruebas que le hacían a esos niños. Era alguien cualificado, amén. Era alguien de prestigio, era alguien importante, era alguien que merecía respeto, amén. A los niños que aprendían los trabajos de su familia los miraban con desecho. Ah, es un simple pescador. Ah, es un simple carpintero. Ah, es un simple comerciante, amén. Como lo hacían con Pedro, como lo hacían con Jesús. Le decían, ah, es un simple carpintero. Ah, decían de Jesús, el hijo del carpintero. Amén. Algo bueno puede salir de esa familia. Amén. La religión judía veía esta profesión como algo bajo. Amén. Y había un tercer nivel que se encontraba entre los 15 y 30 años. Este nivel, présteme mucha atención, amén. Este nivel consistía en que los niños
de 15 a 30 años ya se habían aprendido todo el Antiguo Testamento, y ellos tenían que comenzar a buscar un rabino. Amén. ¿Qué es un rabino? Un rabino es un maestro. Amén. En otras palabras, estos hombres tenían que comenzar a buscar un maestro para que ellos fueran sus discípulos. Amén. En otras palabras, ellos tenían que decir qué rabino, o sea, tenían que tomar la decisión más importante de su vida. Amén. Como la decisión de casarse, o sea, eso era una decisión importantísima para esta cultura. ¿Con qué rabino me voy a ir? Amén. ¿Qué rabino va con mis ideologías teológicas? Amén. ¿Cuál es el rabino? En esa época habían rabinos famosos, habían rabinos que apenas estaban comenzando, y este nivel consistía en lo siguiente. Rápidamente, que estos niños tenían que ir donde el rabino, y le tenían que decir: rabino, quiero ser su discípulo. Y la religión judía decía que este rabino lo miraba de arriba abajo y le decía: ¿usted quiere ser mi discípulo? Y entraba dentro de un protocolo de evaluaciones. Le comenzaba a preguntar cosas del Antiguo Testamento, le comenzaba a preguntar preguntas teológicas, qué pensaba sobre Dios, etc. Y los niños le respondían. Los jóvenes, porque eran de 15 a 30 años, amén. Y el rabino tomaba una decisión y decía: definitivamente usted no me sirve para que sea mi discípulo. Yo creo que usted es un buen muchacho. Mejor váyase a practicar los negocios de su familia. Amén. Y la religión judía dice que estos jóvenes se iban muy tristes y se iban a practicar los negocios de su familia. Amén. Pero, si el rabino veía algo particular en ese joven, si el rabino veía algo que le llamara la atención de ese joven, amén, y por el contrario lo aceptaba, la palabra que el rabino le decía a este joven era la siguiente, y le decía: sígueme. Amén. Habían dos opciones: que el rabino le dijera: váyase a practicar los negocios de su familia, o le decía: ven y sígueme. Amén. Cuando el rabino le decía a un joven que lo siguiera, eso era la honra de la honra para la familia. Amén. Que un rabino hubiera aceptado a alguien de la familia. Amén. Era lo máximo de lo máximo en la cultura judía, que alguien aceptara a alguien de la familia como su discípulo. Amén. Y la historia nos dice que el rumbo de la vida de este joven cambiaba para siempre. Amén. Ellos dejaban absolutamente todo por seguir al rabino. Amén. Convertían a ese rabino el centro de su vida misma. Amén. Al punto de que el rabino se convertía más importante que su familia. Amén. Miren una particularidad, miren lo que pasaba. Era tanta la obsesión de los discípulos hacia el rabino, que cuando el rabino iba caminando y el rabino levantaba el polvo, amén, levantaba el polvo de la arena, los discípulos procuraban porque el polvo que el rabino botaba se les impregnara en la piel de ellos. Amén. O sea, era tanta la obsesión de estar pegado a su rabino, de estar pegado a su maestro, amén, que si el polvo les caía a ellos, eso era una honra y un honor para ellos. Amén. Al punto también de que los discípulos lavaban sus pies y besaban los pies de su rabino. Amén. Hermano y hermana, pero usted se preguntará: ¿y qué tiene que ver
todo esto con lo que acabamos de leer? ¿Qué tiene que ver todo esto con que Pedro se decidió por saltar al mar? Amén. ¿Qué tiene que ver todo esto con que Jesús haya llamado a Pedro? Amén. Y mire lo que dice la palabra en Marcos capítulo 1 versículo 16. Quiero que lo leamos muy atentamente. Sí. Ella nos puede. Marcos capítulo 1 versículo 16. Amén. Mire lo que dice la palabra. Andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Recuerdan quiénes son los pescadores? Las personas desprestigiadas, las personas que no valían nada. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 18. Y dejando luego sus redes le siguieron. Amén. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Versículo 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Amén. La religión judía decía que para que usted tuviera un maestro o un rabino, usted tenía que cumplir unas características. Amén. La religión judía decía que usted tenía que aprenderse todo el Antiguo Testamento y cumplir una serie de normas, de reglas, de religiosidad para que el rabino lo aceptara a usted como su discípulo. Amén. Pero llega Jesús en un panorama o en un contexto o en un entorno religiosamente judío, amén, en el que dice: no, ya no, las cosas no van a ser así. Amén. Ya un discípulo no es que tenga que cumplir una serie de normas, una serie de características. Amén. No es que un discípulo tenga que cumplir ciertas cosas para que pueda ser mi discípulo, como lo era para la religión judía. Y Jesús no va a las sinagogas donde se encontraban todos los que sabían, los sabiondos, amén, los que religiosamente y teológicamente conocían la palabra de Dios. Jesús no va, esto que voy a decir suena un poco fuerte, pero Jesús no va en busca de discípulos, amén, quizás en ese momento a las iglesias, sino que Jesús se va al mar, donde se encontraban los pescadores, amén, donde se encontraban las personas que habían sido desechadas por la religión, las personas que no tenían un futuro, las personas que quizás el único futuro que tenía era el seguir los negocios de su padre, amén. Significa, amén, que Jesús cambió, amén, la manera de que alguien fuera un discípulo. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús hizo el llamado a Pedro, la Biblia dice que Jesús toma una decisión radical, que Pedro tomó una decisión radical. Y la Biblia dice que deja su trabajo, deja a su esposa, y adivinen qué, Pedro también deja a su suegra. Amén. Deja a su suegra. Amén. La deja allá en la casita. Bueno, suegrita, quédese allá, juiciosita, cuídeme a la hija. Amén. Yo me voy con Jesús. Imagine usted que uno pueda hacer eso. Amén. Imagine que uno pueda decir: me voy de aquí de la casa, suegrita, cuídese allá la hija, me voy a seguir a Jesús. Y la Biblia dice que Pedro siguió a Jesús, amén. Y una de las particularidades que ocurría en la religión judía era que cuando un rabino le decía a un discípulo que lo siguiera, era porque no solamente este rabino no era que simplemente lo siguiera, amén,
sino que el contexto de sígueme, quiero que me presten mucha atención, el contexto de sígueme significa de que el rabino creía que ese discípulo, amén, présteme mucha atención, creía que ese discípulo algún día podía ser su sucesor. Amén. O sea, la palabra sígueme tiene un trasfondo más rico. Amén. La palabra sígueme no es simplemente sígueme, sino que discípulo, yo creo que tú puedes ser como yo. Amén. El rabino le estaba diciendo al joven discípulo, yo creo que tú puedes ser como yo. Amén. Ahora, volviendo al pasaje bíblico, amén, que acabamos de leer. Si Jesús era el rabino de Pedro, amén, significa que Pedro en ese momento actuó como un discípulo. Amén. Porque él dijo y comenzó a decir, si mi maestro, si mi rabino puede caminar sobre las aguas, amén, yo creo que también puedo caminar sobre las aguas. Amén. Hermanos, no sé si usted me está entendiendo. Amén. Pero un día Jesús habló a nuestra vida y nos dijo, ven, sígueme. Ven, Brian, sígueme. Ven, Karen, sígueme. Ven, hermano José Luis, sígueme. Hermano Pedro, sígueme. Willington, un día Jesús nos dijo, ven, sígueme. Amén. No solamente cuando Jesús dice a nuestra vida que lo sigamos, significa que un día podemos llegar a ser como Él. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen que como discípulos un día podemos llegar a hacer las cosas que Jesús un día hizo? Amén. Y Pedro estaba actuando como un discípulo y dijo, en el momento en el que yo me encontraba pescando, amén, en el momento en el que mi vida no tenía sentido, amén, en el momento en el que la religión me había abandonado, porque la religión lo había abandonado a Pedro, y por causa de que la religión lo había abandonado, por causa de que era una persona no cualificada, amén, una persona que no cualificaba para la religión judía de esa época, amén, un día llegó el Rey de Reyes, amén, un día llegó Dios hecho hombre, amén, y se le paró y le dijo, ven, Pedro, sígueme, amén. En el momento que su vida no tenía sentido, amén, quizás para la sociedad, este hombre lo llama Jesús, amén. Este hombre, Jesús le dice, ven y sígueme, amén. Hermanos, y Pedro se la creyó, amén. Pedro se la creyó hasta el punto de creer que podía caminar sobre las aguas, amén. Pedro se la creyó al punto de creer que si mi maestro, amén, si mi rabino, amén, puede caminar sobre las aguas, yo también lo puedo hacer, hermano y hermana que me escucha. Jesús llama a personas no cualificadas, amén. Jesús llama a personas que quizás no tienen un sentido para su vida y les dice, ven y sígueme. Y les dice, hermano y hermana, no importa el proceso, no importa lo que estés pasando, no importa qué clase de pecado, no importa qué clase de imperfecciones. La religión a nosotros nos dice que tenemos que cumplir ciertas normas. Amén. Pero Jesús rompe todos esos paradigmas y dice, no importa. Amén. Creo que así de imperfecto puedes un día llegar a ser como yo. Amén. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos discípulos no cualificados hay aquí? Amén. ¿Cuántos discípulos que nuestra vida no tenía sentido y un día llegó Jesús y la cambió y la transformó y nos dijo en nuestras manos, en mis manos eres un discípulo
que puede llegar a ser como yo. Amén. Amén. Quiero traer 3 puntos rápidamente. El primer punto es que si usted en algún momento ha creído que no eres alguien cualificado, amén. Si usted en algún momento de su vida ha dicho, ay, eso yo para qué voy a la iglesia, yo nunca voy a cambiar. Ay, eso yo para qué voy a la iglesia, yo necesito dejar de decir groserías y yo soy muy grosero, amén. Si usted en algún momento ha dicho, ay no, es que yo no sé qué hacer con esta situación que tengo en mi vida y yo creo que nunca voy a cambiar. Hermano, déjeme decirle algo, amén. En el nombre poderoso de Jesús, Dios es el que cambia nuestra vida, amén. Dios es el que transforma nuestra vida y yo soy un testimonio vivo de eso, amén. Yo no creía nunca que iba a ser cristiano, amén. Yo no me veía nunca predicando, yo nunca me veía quizás yendo a una iglesia, amén. Pero un día Él me llamó, amén. Pero un día Él dijo a mi vida, ven, sígueme. Ven, sígueme. Creo, Andrés. En ese momento de mi vida yo no era la persona más, en ese momento yo no era la persona más correcta. Quizás tenía unos pensamientos que no tienen nada que ver con la iglesia, pero Él llegó a mi vida, amén. Él da sentido a nuestra vida, amén. Hermano y hermana que me escucha, confía en el proceso, amén. Hoy de parte de Dios te digo, confía en el proceso. En Filipenses capítulo 1 versículo 6, rápidamente, me hacen falta 2 puntos y terminamos, amén. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Mire lo que dice la palabra, lo que dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿quién puede creer esta palabra? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, amén, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a esa palabra? Les regalo ese versículo, hermanos. Hermanos, se los regalo, amén. Atentamente, Andrés Hernández, amén. Para que usted no diga que no le regalo nada, amén. Para que usted no diga que el día de hoy no se llevó nada, amén. Para que usted no diga que el día de hoy, ay, fuimos a la iglesia y eso ya no va nada. No dieron ni comida, amén. No dieron ni tinto ni con pan, amén. El pan que yo tenía que darle la vez pasada, se lo cambio por esta palabra, amén. El pan que yo les tenía que dar, se los cambio, mire. Estando persuadidos, amén. ¿Cuántos pueden creer que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará el día de Jesucristo? Amén. ¿Qué cuento, hermanos? ¿Qué cuento de hamburguesas? ¿Qué cuento de Coca-Colas? Amén. La palabra de Dios, amén. La palabra de Dios en nuestra vida, amén. Hermanos, y en el nombre poderoso de Jesús, estoy seguro que Dios va a perfeccionar la obra, amén, que un día comenzó en su vida. Estoy seguro que yo soy un barro en sus manos y que un día no muy lejano, amén, Él va a terminar la obra que un día comenzó en mi vida. ¿Cuántos pueden creerlo? Amén. La obra que comenzó en su empresa, la obra que comenzó en su familia, la obra que comenzó en sus hijos, la obra que comenzó allá en donde usted tenga en mente, amén. Esa obra que un día comenzó, Él un día la va a perfeccionar, amén. ¿Cuánto la pueden creer? Amén. Y punto número 2, amén. Hoy quiero que usted, amén, sabiendo que tiene un maestro, amén, que hace milagros, amén, sabiendo que usted es un discípulo de alguien que hace milagros, amén, hoy le quiero motivar a que usted se atreva, amén. ¿Cuántos se van a atrever el día de hoy a saltar al mar? ¿Cuántos se van a atrever a decir, me tiro al mar y creo, amén? Me voy a tirar y voy a creer, amén, que voy a caminar sobre las aguas, amén. Pedro hace algo que lo cambia todo, amén. En medio de la circunstancia difícil, hermano, no sé qué escasez, no sé qué esté pasando en este momento, no sé, usted diga, no, es que los vientos son tan contrarios, hermano, es que yo no sé qué es lo que está pasando, yo siento que me voy a hundir, amén. Hoy en el nombre de Jesús usted se va a parar y va a decir,
voy a caminar sobre las aguas, amén. Voy a ver lo sobrenatural de Dios en mi vida, amén. Porque soy un discípulo, porque un día Jesús me dijo a mi vida, ven, sígueme. Porque un día Jesús dijo a mi vida, creo que tú, Gregorio, puedes ser como yo, amén. Y así como Él caminó en la barca, como Él caminó en el mar, también podemos caminar nosotros, amén. Y hubo un acontecimiento importante que quiero resaltar en ese momento, y es que es muy fácil desde la emoción aquí decir, vamos a saltar a la barca, amén. Pero hermanos, muchas veces nos pasa como a Pedro, amén. Muchas veces quizás sucede como Pedro le sucedió, y él dijo, sí, yo soy el discípulo de Cristo, del Dios fuerte, amén. Que un momento llegó y le dijo, ¿a quién iremos si solo en ti encontramos palabra de vida? Amén. Y llegó y dijo, sí, me voy a tirar al mar. Y la Biblia nos relata de que este hombre estaba actuando como discípulos. Quizás dio un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos en el mar, actuando como discípulos. Pero hermanos, ¿a cuánto les ha pasado que en algún momento de nuestra vida decimos, sí, voy a comenzar, amén, voy a ir a la iglesia, voy a orar, amén, voy a ser un discípulo de Cristo, amén? Pero la Biblia dice que también Pedro, en ese momento, cuando los vientos eran contrarios, la palabra dice que él dudó, amén. La Biblia dice que él dudó. Y muchas interpretaciones, hay muchas predicaciones sobre este pasaje. Yo sé que usted ha escuchado muchísimas sobre el por qué Pedro dudó, amén. Pero ¿por qué Pedro dudó? ¿Qué tal si cuestionamos eso que le pasó a Pedro en ese momento? Amén. Si Pedro actuó como discípulo, porque la Biblia dice que él caminó sobre el mar. O sea, primero que todo estaba actuando como discípulo. Él sí actuó como discípulo en ese momento. Pero ¿qué le llegó a pensar que en algún momento de su vida, amén, él no era un discípulo de Cristo? Amén. Y mucha gente dice que fue por causa de los vientos. La misma palabra lo dice, que fue por causa de los vientos. Pero hermanos, aquí hay algo importante, y es que si nosotros dudamos del llamado, amén, si nosotros dudamos de Cristo, si nosotros dudamos de Dios, estamos dudando de nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que estamos dudando de nosotros mismos? Porque Pedro, cuando caminó sobre las aguas, no, en ese momento no estaba dudando de Cristo, amén. Cuando Pedro duda, estaba diciendo, no creo que pueda llegar a ser como Él. Cuando Pedro duda, cuando Pedro se hunde, comienza a pensar dentro de sí mismo, decir, no creo que un día pueda llegar a ser un discípulo verdadero como Cristo. Amén. Y hermanos, hoy, el día de hoy, amén, la tarde de hoy, no sé si usted está dudando, amén, de todas las predicaciones que hemos venido trayendo hasta el día de hoy, de decir, ¿será que yo sí puedo ser un discípulo? ¿Será que yo sí puedo llegar a ser un discípulo de Cristo? Y mire lo que hizo Jesús. La Biblia dice que Jesús le dio la mano, amén. Hermano y hermana, hoy Jesús nos da la mano. Amén. ¿Cuántos creen? Y así como Jesús cuando se está hundiendo, hoy Jesús nos da la mano y nos dice, levántate. Amén. Quiero que nos pongamos en pie. Pongámonos en pie un momento. Amén, amén. Y mire, quiero recordarles la palabra de Dios. Jesús llamó a un Pedro impulsivo. Jesús llamó a un Tomás que tenía dudas. Jesús llamó a una Marta que estaba estresada.
Jesús llamó a un Timoteo que tenía miedo. Jesús llamó a un Mateo que era un traidor de su patria. Jesús llamó a un Nicodemo que pertenecía a otra religión. Jesús llamó a un Zaqueo que era político corrupto. Jesús llamó a una mujer que era María Magdalena, que era una prostituta. Jesús llamó a una mujer que se había divorciado 5 veces. Amén. Jesús llamó a Pablo, un terrorista. Amén. Jesús llamó a Lázaro, alguien que se encontraba muerto, desahuciado. Amén. En pocas palabras, hermano y hermana que me escucha, bienvenido, amén, a las personas que no cualificamos, amén, a las personas que quizás con defectos, con errores, pero a ese Dios llama, amén, a ese Dios le dice, quiero que seas mi discípulo. Y la pregunta es, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas que un día puedes llegar a ser un cristiano de los buenos? Amén. ¿Por qué dudamos? Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.